Muy buenos días, Dios te bendiga. Lo que queremos es darte una palabra de bendición para tu vida. Lo que queremos es que tú comiences a creer en mi Señor y comiences tú a seguir a mi Señor. Lo vamos a ir a la palabra donde dice en Efesios, dice su palabra en Efesios 4:26, dice su palabra: airaos, pero no pequéis, dice. No se ponga el sol, dice, y no le des cabida al diablo, dice. Le voy a decir, este problema, la ira y la contienda, pasa en todos, no solo en los impíos, en los que están afuera de Dios, sino también en los cristianos, en los no cristianos, pasa en pastores, en evangelistas, en profetas. Dice su palabra: airaos, pero no pequéis, dice, no le des cabida al diablo, no se ponga el sol sobre tu cabeza, dice. ¿Por qué da a entender eso? Porque hoy en día somos cristianos, pero no perdonamos al amigo, al vecino, no perdonamos al que nos hiere, pero somos cristianos, somos adoradores de Cristo, pero tenemos falta de perdón. Tenemos falta, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser siervo, como sea, pero en el reino de los cielos no va a entrar ira, no va a entrar contienda, no va a entrar problema, no va a entrar nada. Tú puedes cargar una Biblia, tú puedes aportar una Biblia, pero si estás lleno de ira en tu corazón, porque lastimaron tu corazón, porque vinieron y pusieron duda, te faltaron al respeto. La ira, dice, no permitas que se ponga la ira. No puedes dilatar con la ira 24 horas. ¿Por qué? Porque después de 24 horas la ira se te hace llaga. Y la llaga se te hace dolor. Y el dolor transmite odio. El odio te va a matar. Vas a venir y vas a llegar a odiar a tu hermano, a tu vecino, a tu amistad, a la persona que tal vez más quería, pero con una falta, con una palabra que te dio, que te dijo, hirió tu corazón y te metió en duda. Y tú dices: ¿por qué? Si él me quería, él me apreciaba, pero lo tocó el diablo y te hirió tu corazón. Lo tocó el enemigo, usó. ¿Sabe cómo el enemigo usa? Dicen la persona, no, el enemigo manda sus demonios y usa a la persona para que te lastimen, para que te hiran, para que te guarden resentimiento en esta tierra. Pero si eres verdadero hijo de Dios, vas a ser sabio, prudente, y vas a entender los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes que el que te lastimó, lo primero que tenés que hacer es ir a orar, y si puedes pedirle perdón, porque es necesario pedirle perdón a la persona que te insultó, a la persona que te agredió, Tienes que pedir perdón, cumplir con la palabra, porque la palabra dice: airaos, pero no pequéis, no le des cabida al diablo, no se ponga el sol sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque hoy está pasando esto en las congregaciones. Mira, yo te voy a decir porque yo lo he vivido. No lo digo porque no lo digo porque lo he vivido. Que entre más Dios le da unción a uno, Dios lo malo usa. El diablo va a levantar gente, personas que te insulten, que te hieren. Pero como tú vienes y le pusiste la mirada al pastor, el problema que pasó es que te airearon y dijiste: ya no voy porque el hermano de la iglesia se levantó contra mí. ¿Pero por qué? Porque le pusiste prioridad al problema, al hermano. Si el pastor viene y no le queda tiempo y te rechaza, lo primero que dices: como no le doy dinero, como no vengo todos los días a la iglesia, no le pongo prioridad a la persona. Ningún pastor te va a salvar. Tú puedes estar metido todos los días en la congregación, pero si tú no eres sincero con Dios, triste tu caso, triste tu problema. Te puede regañar este pastor que le llaman Carlos Rivas, te puede decir muchas cosas, pero él no te va a cambiar, ninguna persona te va a cambiar.
Tú tienes que enfocarte en alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque ningún pastor ni evangelista, nadie te va a cambiar, porque ellos solo son de hueso y carne. Fallan, caen en pecado, en error, engaño. ¿Qué pastor puede estar bien delante de Dios si solamente dice su palabra que solo uno hay justo? Y su palabra dice que el que persevera alcanza. ¿Y por qué habla así? Porque todos los días tenemos que estar adorando a mi rey, no en rutina, porque hay muchos que lo agarran como rutina y se han enfriado, agarran el amor de Dios como juguete, agarran el amor de Dios, piensa si Dios es un Dios vivo, un Dios eficaz, un Dios que revienta cadenas. Cuando tú pones la mirada en el ser humano, triste tu caso porque vas a fracasar, triste tu caso porque vas a caer. Y dice, ya no voy a la iglesia porque el hermano me hace gestos, hablan mal de mí. No le ponga prioridad, porque eso en las congregaciones lo que más va a haber va a ser trigo y cizaña. Y la cizaña se te va a levantar contra ti. ¿Por qué se te va a levantar la cizaña contra ti? Por lo mismo. ¿Por qué tú miras? Por eso dice, en mi iglesia no pasa nada, en mi iglesia no se levantan. ¿Por qué? Cuando tú miras una iglesia que solo llega a sentarse y el Espíritu Santo no está ahí, salte de esas iglesias, porque ahí no vive Dios. El Espíritu Santo es un espíritu de quebrantamiento. El Espíritu Santo es de honra, de gloria. El Espíritu Santo es de quebrantamiento en tu alma, en tus ojos. Pero cuando solo te dan prédica, te dan una palabra de hombre, nunca van a quebrantar tu corazón, porque el hombre, el pastor que te está predicando, no tiene nada de Dios. Y como no tiene nada de Dios, y como tú tampoco buscas bien, obvio, simplemente lo mismo, que así como vas a la congregación, así vas a regresar. Mal vas a regresar. Si el pastor no tiene unción, ¿cómo te va a transmitir? Si la persona, Pablo, transmitía unción, Pedro transmitía unción. Hoy en día son pastores sin unción. Hoy en día son pastores, triste su caso, porque dice su palabra que muchos se levantarán, pero solo hablan de los falsos profetas, no hablan de los falsos pastores, falsos evangelistas, no, solo de los falsos profetas. ¿Por qué? Obvio, el pastor se va a levantar contra el profeta se va a levantar contra el pastor. ¿Por qué va a pasar eso? Porque la palabra dice, en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. La palabra no dice falsos pastores, pero también hay falsos de todo, predicadores, de todo hay en esta tierra. Pero tú no pongas la mirada en el hombre ni el ser humano, poner la mirada en Cristo. El blanco es Cristo en tu vida, y acércate a Cristo y pídele perdón de todos tus errores, y vas a ver que vas a alcanzar una salvación incorruptible, una salvación que tiene perdón. Y si tú le pides bastante, ¿de qué te sirve estar metido todos los días en la congregación? No hay un cambio. Puedes tener 20 años y no tienes un cambio en tu vida. Si se necesita de que tú tengas un cambio, se necesita que el Espíritu Santo vive en ti, no que te vuelvas religioso. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Ahora ya no son cristianos, sino religiosos. ¿Por qué religiosos? Porque así como van, así se vienen. Y esas son las clases de religiosos. Porque el que vive adorando a mi rey tiene el Espíritu Santo y tiene quebrantamiento. Y hay de aquellos que se vuelven religiosos, hay de aquellos que solo viven como religión, no viven el amor de Cristo. Están más muertos que los carros viejos por dentro. Su motor ya no funciona. Mire, ¿por qué les digo esta palabra? Si Dios me la puso en su vida, póngase a cuenta y sigamos clamando para alcanzar una salvación incorruptible, y sigamos pidiendo el perdón a Cristo para que la salvación pueda estar de nuestro lado. Que Dios te bendiga. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.